Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 12. Segundo de Reyes, capítulo 21, versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán los ambos oídos, y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Señor, te damos gracias, bendecimos, exaltamos tu poderoso nombre. Hoy, Señor, nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres tu palabra, que tú nos alumbres con ella, que tú nos edifiques, Señor, para poder seguir creciendo conforme a tu propósito, Señor, a tu deseo de formación para con nosotros. Te damos el honor, la gloria, el reconocimiento a ti y a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice acá en la Nueva Versión Internacional: Así dice el Señor, Dios de Israel: Voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que todo el que lo oiga le quedarán retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Bien, estamos leyendo Segunda de Reyes 21, que tiene que ver con eh, las palabras del Señor que envió a Jerusalén y a Judá en tiempos en que Manasés era el rey de Jerusalén, de Judá. Manasés fue un rey célebre por lo terrible de su gestión espiritual y administrativa. Fue una persona notoriamente ciega espiritual que pues hizo en menos tiempo más mal que muchos reyes de Israel. ¿Sí? Como sabemos, los reyes de Judá fueron o gozaron de una mejor condición espiritual en su mayoría. No todo fue perfecto, por supuesto, pero en Judá las cosas medio marchaban. Y en algunos casos marchaban bastante bien, tiempos como Josafat, Ezequías, tiempos como Josías, como Joás, como Amasías, como Asa, fueron tiempos buenos. Otros no tanto, también se ven algunos problemas por allí, algunos desaciertos espirituales no pequeños, pero en términos generales Judá gozó de una mejor gestión espiritual, porque quienes estaban al frente, los reyes, pues estaban más cercanos al corazón del Señor y tenían un mejor manejo, comportamiento de las cosas de Dios, ¿sí? Sin embargo, Manasés fue muy prominente en hacer el mal. Él hizo lo que era malo delante de los ojos de Dios y lo hizo con bastante diligencia. Eso es lo que más o menos encontramos en la Escritura. Él básicamente eh, echó para atrás la gestión de Ezequías, su papá, y que fue muy buena, la revirtió y rápidamente hizo todo lo prohibido desde el punto de vista espiritual, cometió una prostitución espiritual muy seria e hizo cosas como pasar a sus hijos por fuego, por ejemplo. Sí, se dio a observar los tiempos, fue agorero, instituyó encantadores y adivinos. O sea, este señor
potenció, estimuló y empoderó la iniquidad, básicamente. Obviamente, si le hubiesen preguntado si era consciente de que estaba obrando así, muy probablemente hubiera dicho no, esa no es ni mi intención ni nada, pero eso es realmente lo que sucedió. Pues bien, en ese contexto es que el Señor da las palabras que acabamos de leer, donde anuncia el trato severo de castigo que va a traer sobre Judá y Jerusalén por el pecado que el pueblo cometió, por supuesto, bajo el liderazgo de Manasés, ¿sí? Y lo que les dice es que quien oiga lo que le sucederá a Judá, le retiñirán los oídos. Y lo notorio de esto es que ya el Señor de esta decisión no se arrepiente, no se devuelve, no cambia de parecer el Señor. Porque más adelante aparece Josías en la escena, un excelente rey, hijo de un rey impío también, pero que aún así el Señor dice, a Judá y a Jerusalén les mando su merecido, porque ya, aunque se demoraron, finalmente se corrompieron, y se corrompieron muy, pero muy seriamente. Entonces les manda este mensaje. ¿Sí? Dice que a los que oigan les retiñirán los oídos. Y eso es interesante porque, por supuesto, significa eh, la conmoción que produce el ver cómo Dios azota a su pueblo y enterarse de las vivencias eh, desastrosas, desalentadoras, angustiosas que iba a enfrentar Judá y Jerusalén. En efecto, así fue. Eh, Retiñirán los oídos es como que se estremezca la persona. Así más o menos lo dice acá en la nueva versión internacional. Dice, si lo ubico aquí, a ver, que le quedarán retumbando los oídos. Es como algo que realmente a uno lo sacude por la crudeza, digamos, del trato. Pues bien, eso es lo que el Señor va a mandar. Lo que llama la atención es que el Señor utiliza unos términos aquí que merecen la pena detenernos en ellos. En el versículo 13 dice, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, lo que nos hace pensar que en la mente de Dios a Samaria, que era el centro de gobierno de Israel en la época de los peores reyes, que ya los estuvimos viendo, ya los estuvimos estudiando, Acab para empezar. Bueno, eh, en, en la mente de Dios, Dios utilizó una medida para, digámoslo así, tasar el castigo de que merecía Israel, y particularmente Samaria. Lo que nos hace pensar que el Señor obra con medida. O sea, Él no es un Dios que simplemente a nivel emocional despache un juicio y sin medida esto afecte o aflija o destruya una sociedad, una ciudad, como el caso de Jerusalén y Samaria, que en más de una ocasión pues fue destruida. No, sino que el Señor, a pesar de que por supuesto tiene emociones y Él tiene impulsos, a pesar de eso, en cuanto al trato con el ser humano es justo, justo en un 100% de la palabra, en toda la expresión de la palabra. Por eso dice, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. O sea, lo que está diciendo es, en Samaria apliqué una medida. Porque lo que significa cordel es como un instrumento de medir distancia. Bueno, básicamente lo podemos entender así, ¿sí? Cordel viene a ser como un metro, algo así, pero más, digamos, en un lenguaje o en una acepción pues más antigua, con un instrumento de medición de la época. Y dice, extenderé el mismo cordel. O sea que el castigo que envié a Samaria y a Acab y a Israel, ese mismo voy a enviar sobre Judá y Jerusalén, ese mismo. Pero lo estoy midiendo con base en las abominaciones,
en la infidelidad que han practicado los reyes que han tenido y por supuesto el pueblo que no era inocente, por lo menos la mayoría de gente se desviaba sin ningún problema a las orientaciones espirituales de quien los estuviera dirigiendo y pues tenían responsabilidad. Entonces el Señor lo que está diciendo es, con la medida de Samaria y de Acab voy a proceder contra Jerusalén, lo cual nos muestra, insisto, o trato de hacerles ver, lo justo del Señor. El Señor es justo. Nosotros nos va a tomar mucho tiempo realmente aceptar esa verdad de que Dios es justo. A veces nosotros consideramos que Dios es injusto por miles de razones, por lo que no tenemos, lo consideramos injusto por ver que gente sufre, aparentemente no merece estar sufriendo, consideramos injusto o demasiado severo el infierno. Si es que ya, bueno, si entre ustedes hay gente que cree en el infierno es porque está persuadido del Evangelio y obviamente ya han ganado en mucho. Pero usted se va a dar cuenta que mucha gente se le habla del infierno y dice, pero no puede ser que mi abuelita esté en el infierno, dice la gente. No puede ser, o que mi mamita esté en el infierno, o que yo, dicen, yo no merezco ese castigo, no. Y entonces pensamos, pero el Señor Dios es justo. Y aquí nos está demostrando que si queremos ilustrar la forma en la que Él procede, es así, no es un castigo, eh, ¿cómo lo podemos decir? Arbitrario, sino un castigo medido, mesurado, con instrumento de medida. Por eso dice aquí, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada. La plomada también es un artículo, un producto, un artefacto para medir, ¿sí? Dice, y la misma plomada con la que usé con Acab y con Israel. Entonces nos está diciendo eso el Señor. Al final de lo que se trata es que nosotros entendamos que el Señor es justo en su trato y que por supuesto lo que sucedió con Jerusalén y Judá en los tiempos de Manasés en adelante, pues fue justo. Sedequías es el último rey de Judá, de Jerusalén, y realmente se ve una ceguera en él tan fuerte, tan marcada, que uno dice, de razón fue que el Señor no se retractó, porque obviamente eso les mandaba mensajes repetidas veces, les puso las voces proféticas más potentes que han pisado la tierra, como Jeremías, por ejemplo, y no escucharon, y la consecuencia entonces es esa. Cuando nosotros entendemos eso y lo traemos al trato diario que tenemos nosotros con el Señor y en nuestra relación con Él, nos vamos a dar que aplica lo mismo. El Señor es justo en todo lo que hace con nosotros. Y entenderlo así nos resulta conveniente, porque uno va dándose cuenta que el Señor por algo no da ciertas cosas, por algo no las suelta y también por algo sí suelta ciertas cosas. Y eso a nosotros nos ubica y nos da tranquilidad. Es decir, si tú, por ejemplo, mereces algo bueno de parte del Señor, te va a llegar, ¿sí? Y si algo no llega, así tú patalees o alterques o reclames o exijas, el Señor sabe por qué no lo permite. Yo, por ejemplo, vivo con situaciones que el Señor me niega. Hay cosas que el Señor me niega. ¿Por qué? Dios sabe. Y de vez en cuando a uno le suceden cosas que le permiten como decir, bueno, con razón es que el Señor no me da esto, no me da aquello. Pero también convivo con situaciones que el Señor me da. Y ahí uno dice, bueno, por algo es también, ¿sí? Pero insisto, esto es más que todo en el trato con los ya relacionados con Él, ¿sí? Porque los que están muertos en sus delitos y pecados, ellos pueden confundirse, porque pueden estarla pasando muy bien en el mundo, en su vida,
y pensar que Papá Dios les manda bendiciones sobre bendiciones. Hace un tiempo tuve la oportunidad de atender a una persona que vino por primera vez a la iglesia y buscaba un consejo en relación a su problema de pareja. Tenía un bastante complejo problema de matrimonial conyugal y él me dijo esta expresión. Me dijo, es que Papá Dios me ha bendecido mucho, me da muchas bendiciones que yo no he sabido valorar, él mismo me lo reconocía. Y yo cuando lo escuchaba decía, puede ser que sí, pero ese reconocimiento no es un reconocimiento de la justicia de Dios. ¿Sí? Hay cosas que la gente vive en el mundo que aunque se las atribuya al Señor, no necesariamente son de parte de Él, no necesariamente son de parte de Él, aunque se las atribuya al Señor, ¿sí? Sino que son situaciones pues, que obedecen a muchísimas razones. Nosotros podemos decir, por ejemplo, sí, el Señor me ha bendecido, porque me ha dado salud. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene salud, el Señor, obviamente podemos decirle, el Señor me ha bendecido. Pero no es una bendición en un sentido en el que el Señor despacha un bien intencional, sino, por ejemplo, que en una buena parte de casos obedece a una situación contextual y que obviamente hay gente que disfruta. Por eso hay impíos que, oiga, esos no mueren, hermano. O pues por lo menos se demoran mucho en morirse. Gente muy mala, gente muy perversa, que goza de salud. Y uno dice, Dios mío, basta con que les coja un COVID fuerte y que los despache para que el mundo se libre de esos zampas, de esos zampones, pero no le sucede, no le sucede. Y uno dice, ¿dónde está el Señor? Bueno, el Señor no interviene en todo, ¿estamos de acuerdo? Y podríamos pensar que es injusto tratando a una persona con enfermedad o dejando que una persona esté enferma si es buena, entre comillas. Aunque nos cueste entenderlo y descifrarlo, yo voy a comprometerme con la verdad y decirlo, el Señor es justo. El Señor es justo. Entonces usted me dirá, entonces ese malandro, perverso, corrupto o los adjetivos que uno quiera, los calificativos que uno quiera, goza de salud y entonces eso es justicia de Dios. También, pero no en el sentido de que el Señor le regaló salud. No. ¿Sí? O sea, las bendiciones que la gente dice recibir del Señor no es que Dios me regaló salud. Porque es como, porque es como decir que Dios está premiando o galardonando la impiedad. No, sino que en el mundo hay unas condiciones en las que unos salen favorecidos a nivel de salud y otros no. Esa es la verdad. ¿Sí? Esa es la verdad. Y si, por ejemplo, usted es cristiano y tiene sus molestias, sus dificultades de cualquier índole a nivel biológico, físico, pues usted no debe pelear con el Señor, porque usted no sabe qué genética le dejaron sus padres o qué hábitos han producido su situación, o si es un problema de tipo mental, por ejemplo, también usted no puede rastrear del todo esas situaciones. Lo que sí sabemos es que el hombre nace en una condición defectuosa de una manera o de otra y en algunos grados más que en otros. En algún momento vimos una prédica que se tituló Dios y mis defectos y pueden buscarla ahí en el canal, creo que les puede aclarar sobre el asunto bastante. No es entonces que el que esté sano, Dios me mandó esta bendición porque Dios, papito Dios me trata bien, entonces a los demás los trata mal. No, el hombre vive en unas condiciones que el Señor ha dejado que sigan su curso. Es decir, cuando el hombre pecó, entró la muerte, y con la muerte la enfermedad, y con todo eso. Y ya el Señor deja que siga su curso, todo eso. Deja que siga su curso. Por eso es que hay impíos que son ricos, ¿sí? Y muy ricos. Y hay gente justa
que es pobre, ¿sí? Así es. Y hay gente justa que está enferma e impíos que están sanos. ¿Sí? Pero algún día el Señor viene a ajustar cuentas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el Señor esto pasajero no le preocupa tanto. ¿Me explico? No le preocupa tanto lo pasajero. Porque dice que el impío, por ejemplo, puede estar pasándola muy bien, pero al final va a enfrentarse al fuego del infierno. ¿De qué le sirvió? Y el justo puede estar pasándola muy mal, pero al final va a ser eh, consolado en reposo, en gloria, en tranquilidad de los lugares celestiales. ¿Me explico? Por eso el Lázaro era pobre y el rico era rico. O sea, porque así se lo describe en esta historia que el Señor contó del rico y Lázaro. ¿Sí? Ahora, ¿puede Dios intervenir sobre lo temporal? Por supuesto que sí. ¿Puede Dios intervenir sobre la salud? Sí. ¿Puede darle a alguien el premio de la salud por su fidelidad, porque ha sabido tramitarla en fe? Por supuesto que sí. ¿Puede hacer que una persona prospere en lo terrenal y en lo temporal? Por supuesto que sí. Y ya estamos frente a asuntos donde en efecto Dios sí ha bendecido. Por eso es que la bendición hay que saberla leer en la gente que la tiene y en la gente que no la tiene. Porque entonces la gente dice, ustedes recuerdan que hace un tiempo estuvo este dicho que se asociaba con mujeres eh, que encontraban, por decirlo así, un patrocinador de todos sus caprichos, con tan solo ellas darle pues la compañía, digamos, en todos los sentidos, que no hace falta que yo sea muy explícito en eso, y la etiqueta que utilizaban estas personas era bendecida y afortunada, porque mostraban una realidad o una vida prácticamente soñada de lujos, de recursos, de estar al día con todo lo último que una persona puede comprar, con todas las siliconas, las cirugías puestas posibles en su cuerpo, con el mejor y más refinado diseño de sonrisa, con fotos de semana tras semana en yate, en viajes, en hoteles de alto nivel, de lujo, en los mejores parajes del mundo, ¿sí? Y entonces decían bendecida y afortunada, decían, esa era como la manera. Entonces, ¿por quién? A ver, ¿por quién? Entonces, claro, mucha gente hacía broma de esto y hacía chiste de esto diciendo, pues claro, tiene su sugar daddy o tiene su patrocinador o que muestre al que la bendice y pues, todo eso. Pero esas expresiones han salido un poco desde el contexto en que se los digo y entonces ya mucha gente utiliza qué bendecido día o qué bendecido soy. Algunos, por ejemplo, expresan lo siguiente, estoy agradecido con la vida. ¿Sí? En la comunidad, por ejemplo, de los deportistas, ya dejando a un lado lo que les mencioné, cuando la gente consigue logros o cosas así, dicen, hay que agradecer que estamos vivos, hay que agradecer que respiramos, hay que agradecerle a Dios, dicen, y también dicen a la naturaleza o a la vida o a lo que sea, dicen. Entonces, mucha satisfacción tu vida. Y entonces Dios la dio. Como les digo, hay unas condiciones que suceden en la tierra, que no nos debemos nosotros fijar tanto en ellas, porque entonces, por ejemplo, el que tiene salud puede deberse a una variante genética bastante favorecida, ¿sí? A unas condiciones genéticas y ambientales que le favorecen. Así funciona. ¿Estamos de acuerdo? Y puede practicar la impiedad toda su vida, ir marchando al infierno completamente sano. ¿Estamos de acuerdo? Y que el Señor no haga nada, a eso me refiero, que el Señor no haga nada. Pero que tampoco se pueda decir bajo la lupa de la teología y bajo la lupa de la doctrina que esa bendición se las mandó Dios, no. Sí, no. Ahora, ¿Dios puede enviar salud? Sí. ¿Dios puede enviar sanidad? Sí. ¿Y Dios también puede producir enfermedad? Sí. Hay cosas en las que Dios sí actúa, esas también hay que saberlas leer, donde uno dice, ahí esa enfermedad es diferente a las demás, esa se la está mandando
Dios a ese sujeto, porque ha hablado, ha rugido contra él, como hace un tiempo estuvimos estudiando que este rey de Asiria, si no estoy mal, rugía contra el Señor. ¿Sí? Entonces sí, hay intervención, pero no podemos pensar que todo es intervención del Señor. Todo es intervención del Señor. Entonces, en este caso, la justicia de Dios opera en los destinos más trascendentes, en los resultados más irreversibles, en las consecuencias más eh, desastrosas del ser humano. La gente puede decir, yo estoy muy bendecido, lo he pasado muy bien, pero vamos a morir. Y eso es sentencia de Dios. Y mire que Dios deja que eso funcione y opere para los salvos y para los perdidos, para los impíos y para los justos. El justo y el impío van a morir en su cuerpo, ambos. ¿Sí? Y porque es algo que ya está. En el mundo hay cosas que ya están. ¿Sí? Hay gente que sale muy inteligente, por ejemplo. Hay otros que nos toca adquirir inteligencia por medio del consejo del Señor. ¿Sí? Hay unos que salen muy dotados para la música. Nacen así, con unas dotaciones pues admirables, con unas voces, con unos timbres, con unos oídos impresionantes. Pregunto, ¿es de Dios? Obvio, si vamos a la raíz, todo es de Dios. Es que si vamos a la raíz, la vida es de Dios. Si vamos a la raíz, el sol es de Dios. Y Él hace salir su sol sobre males buenos. La lluvia es de Dios. El agro que comemos o disfrutamos es de Dios. La gastronomía es de Dios. La música es de Dios. Todo es de Dios, obviamente. Entonces todo lo que el hombre disfruta es de Dios. Eso es algo que le han querido quitar, por supuesto. Pero lo que debemos entender es que Él no está despachando una bendición cuando necesariamente una persona vive una situación así, que es, por ejemplo, demasiado dotado musicalmente y que Dios diga, Dios me bendijo con esto. Si estamos frente a circunstancias que simplemente han llevado su curso, han llevado su curso. Diferente de aquella persona que por estar persuadida del Evangelio en la verdad, le pide a Dios y Dios le da. Es diferente. Uno le puede decir, Señor, dame, ayúdame con esto, dándome un don, dándome una habilidad o ayudándome a desarrollar la que ya tengo. Es diferente. ¿Estamos de acuerdo? Es diferente. Pero entonces esto es saludable entenderlo, porque nosotros siempre vamos a ver que, eh, eh, o sea, el mundo parece que lo estuviera manejando Dios injustamente. Eso parece, pero no. Hay un cordel y hay una plomada. Y sobre el impío va a suceder lo que tenga que suceder de parte de Dios. Ahí no va a haber manera de engañarlo al Señor. Y el juicio de las ciudades impenitentes y de las personas impenitentes y de los que han rugido contra Él son especiales. Ahora, hay cosas que provocan a Dios a actuar. ¿Sí? Obviamente, una persona con fe, al estilo, al mejor estilo, digámoslo, de la viuda de Sarepta de Sidón, al mejor estilo de la mujer sunamita, al mejor estilo de Naamán el sirio, obviamente provocan que Dios actúe. Y entonces ya la sanidad de Naamán sí es de Dios, ¿sí? Ya la provisión del niño de la sunamita sí es de Dios, la prolongación de la vida de la viuda de Sarepta sí es de Dios, ahí sí. Asimismo también hay gente que logra precipitar o provocar a Dios a actuar con ira y que Dios no se espera que se mueran para mostrar su enojo con esa persona. ¿Sí? Eso le sucedió a Manasés, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, espero darme a entender. Yo sé que estos temas pueden hablarse horas, pero pues con esto que les quiero decir. Lo que tratamos de decir es Dios es justo. ¿Te parece que no? Dios es justo. Dios es justo. Y lo mejor que puedes hacer es partir de esa premisa para la relación que tienes ya viabilizada en Cristo Jesús con Él. Partes de esa premisa y entonces ya empiezas tú a, a tener en cuenta versos como los siguientes. En Lucas 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados.
y se os dará. Dice, y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena. Entonces, aquí es donde la forma en la que nosotros tratamos a los demás y medimos a los demás y medimos muchas de nuestras acciones, el Señor va a utilizar esa medida. El Señor es tan justo que como nosotros midamos, nos va a medir. Si nosotros, por ejemplo, somos unos jueces implacables, no te conviene eso realmente. No seas un juez implacable de tus padres. Tampoco seas el juez implacable de tus hijos, aunque la posición de padre a hijo es diferente. El padre sí puede ejercer una perspectiva de juicio y también de edificación y de corrección sobre los hijos. Pero de todos modos no ser tan duro, porque obviamente mucho de lo que es nuestro hijo es por nosotros. Bueno, pero los hijos a veces son demasiado implacables con sus padres, los errores, una cosa. Esposos y esposas somos a veces muy implacables. ¿Qué tal con los hermanos de la iglesia? Somos los más duros. Con los hermanos de la iglesia ni oír que cayeron, que cayó el uno en pecado, le caen con toda, ¿sí? Le voltean la cara, lo descalifican y Dios no funciona así, ¿sí? Ni oír, pues. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los hermanos de la iglesia? No les pasamos una, no les toleramos nada, no los cubrimos con gracia, la verdad. Pues no es una posición muy conveniente esa, porque el Señor va a utilizar esa misma medida de rigidez, te la aplica a ti. ¿Sí? ¿Se da usted cuenta? Ahora, respecto del dar, por ejemplo, dar, ¿qué tanto damos? ¿Qué tan amplios somos en dar? También tiene que ver con la forma en que Dios nos da. Eso sí ya es más como inmediato. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Hay gente que le dice, Dios, dame. Dice, tú no das nada. A mí no me has dado nada, dirá el Señor. No me das ni tu tiempo, no me das ni tu ofrenda de alabanza, no me das el fruto de labios que confiesan el nombre salvador de Cristo. No me das ahora, no me das de tus recursos, ¿qué me das? ¿Qué me das? Porque yo no he visto al primero que goce de la bendición material del Señor, material en la prosperidad, que no sea un dador alegre. ¿Me oyeron, iglesia? Que no sea un dador alegre. Ahora usted me dice, hay mucha gente que no diezma ni ofrenda y son ricos. Hombre, ¿tú crees que necesariamente, tú crees que me lo tienes que decir? Si yo soy observador, yo miro las cosas, yo sé, ¿sí? Hay gente que nació con habilidades extraordinarias para hacer riqueza, pero entonces no podemos decir, eso es una bendición que Dios les dio. No. Sí. En cambio, cuando tú das al Señor y ejerces la generosidad en todos los ambientes, pero sobre todo al Señor, es muy importante esa, porque esa es la que es una, o sea, el Señor nos va a medir con esa, ¿no? El Señor sí despacha una bendición que obedece a una naturaleza diferente, donde ya, por ejemplo, vemos gente bendecida, como en mi caso, en mi familia, que no somos hábiles para hacer riquezas. Esa es la verdad. O sea, si nosotros no tuviéramos la bendición de Dios, no tendríamos bendición en ese sentido. Es clarísimo que en nuestro caso sí es la mano de Dios obrando. ¿Sí? Ojalá yo me esté dando a entender. Pero entonces si una persona percibe que Dios es justo y entiende, dice, pues hombre, si no tengo lo necesario o cualquier cosa, pues ya me doy cuenta por dónde podría estar el asunto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, alguien me dijo, y yo aprovecho para tocar este tema rápidamente, ¿se diezma del bruto o del neto de lo que nos entra a nosotros? ¿No? Pues verá, en la Biblia no dice diezmarás del bruto y en determinados casos diezmarás del neto. ¿Sí? En la Biblia dice indefectiblemente diezmarás, obviamente al pueblo de Israel. ¿Necesita uno eso para ser salvo? No, pero sí es una evidencia de la fe que se practica, con la cual se obtiene la salvación. Es diferente. Ojalá allá en esa corta explicación me haya dado a entender. Pero lo cierto es que ahí nosotros cuando
cuando nosotros consideramos si se diezma del bruto o del neto, debemos considerar que, que cuando nosotros lo hacemos del bruto, estamos reconociendo al Señor en una mayor medida, ¿sí? Y que Dios no es lo último, lo que me queda a mí y de ahí saco, sino lo primero que manejan mis manos en recursos. Lo primero. Entonces yo, por ejemplo, he visto gente que diezma del neto, que no, como que Dios no está soltándoles mucho. Pero cuando lo hacen del bruto, bien, yo desde chiquito diezmo del bruto. Usted tendrá que ver si le parece que soy bendecido o no. Sí, yo creo que pues tengo una bendición suficiente para vivir más que dignamente. Mi esposa y yo hemos aplicado esto. Yo desde que me enteré, desde mi corta edad, eh, eh, me di cuenta a la corta edad de los poquitos años en la iglesia, me di cuenta, lo comencé a aplicar. Mi esposa tan pronto se convirtió, lo comenzó a aplicar y hemos servido al Señor así, con eso, ¿no? Y hemos experimentado la bendición. Obviamente a nosotros no estamos bendecidos porque seamos unos cracks en los negocios, habilidosísimos en el tema de la generación de riquezas. No, aquí sí es la mera respuesta de Malaquías 3:10 en nuestro caso, ¿sí? Pero por eso, ¿sí? ¿Qué le sugiero yo a la gente? Respetuosamente, pero sin vergüenza. O sea, yo no puedo ser un cristiano vergonzante que le da miedo decirle a la gente la verdad. Diezme del bruto, ¿sí? Lo que le llega todo, sáquele el diezmo al Señor. Le aseguro, escudándome en la propia palabra del Señor que dice, probadme ahora en esto, que el Señor no lo deja y lo sostiene y le da. ¿Sí? Porque el Señor es justo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el asunto. Ahora, ¿qué dice aquí? Medida buena, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Si queremos ser justos en este sentido, el trato que Dios le está dando a Samaria y a Acab, que más adelante le da a Judá y a Jerusalén, es exactamente el trato que ellos le dieron a él. Le dieron la espalda. Miren, les voy a contar esto, porque si volvemos al verso de Segunda de Reyes 21:12, dice, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Y ahí por lo menos lo está limpiando. Los reyes ciegos, que eran unos reyes impíos, la casa del Señor la dejaban agrietarse, destruirse, regalaban o destruían o despedazaban los utensilios que eran de uso para Dios. Ahí está el trato, ¿se da cuenta? Así como tratas la casa del Señor, Dios te trata a ti. ¿Me oyeron, iglesia? Así tal cual. Cómo te comportas, cómo te comportas con el Señor cuando Él te está hablando, ¿sí? Se comporta Él cuando tú le estás hablando. ¡Wow! ¿Sí? Hay gente que dice, yo quiero que el Señor escuche mi oración. A ver un momento, ¿tú le escuchas a Él cuando Él está hablando? Interesante pregunta, ¿no? Ore para que se me solucione una cosa. ¿Y cuando Él habla qué? ¿O es que esto es solamente decirle, hablarle y venir a la iglesia a hacer reclamos? No, esto debe ser atención. Ahora, si tú quieres que Él te escuche atentamente, escúchale atentamente. Búscate un buen puesto en la iglesia, un buen puesto donde estés libre de distracción. ¿Sí? Escúchale, atesora sus palabras y te aseguro que cuando Él necesites que Él te escuche, Él te escucha. Y tú me dirás, pero entonces el Señor, ¿así es de medido? Así es de medido el Señor, así es de medido. Por eso la palabra de Dios dice, yo honro a los que me honran.
A ver, repita conmigo. Yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Así es la cosa con el Señor. Sí. Entonces es justo. No te equivoques con eso. Sí. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero quedémonos con no os engañéis, Dios no puede ser burlado, el Señor no. O sea, nosotros podemos echarle pantomima a quien sea, mostrarnos como sea delante de la gente, pero con el Señor no aplica. Entonces lo que debemos hacer es, en temor, reconocer la justicia de Dios, ponernos de acuerdo con Él en eso, y pues ya que sabemos que Él es justo, pues sacarle el mayor provecho a la obediencia al Señor, porque obviamente si tú le obedeces, Él no te va a abandonar. Si tú le sigues, si te relacionas con Él, Él va a estar contigo. Si tú le has prestado atención a sus cosas, Él te va a prestar atención a las tuyas. Si tú has sido fiel con tus diezmos, Él no te va a dejar faltar lo que tú necesitas para los gastos. Es impresionante. Si tú le has servido, el Señor va a hacer memoria de cada una de esas cosas para tratarte. ¿No le parece a usted fantástico eso? Y entonces ya vemos que sí Dios puede intervenir en muchas de las cosas ya de una forma más intencional, que hay otras cosas que simplemente suceden por miles de explicaciones y digamos, conductos y vertientes no, de la vida, pero ya ver a Dios actuar con intención es otra cosa en muchos aspectos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Hoy alabamos, bendecimos tu poderoso nombre. Te reconocemos. Hoy te damos el honor, la alabanza a tu santo, poderoso nombre. Te pedimos, Padre eterno, que tú bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que dan sus diezmos, sus tributos delante de ti, Señor. Sean recompensados en todos los sentidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, santo y poderoso. Bendito eres tú. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias. Gracias por tu fidelidad. Todos los días disfrutamos, Señor. Gracias por las cosas que disfrutamos, que obviamente en su origen provienen de ti. Si tú gozas de salud, dale gracias, porque en su origen proviene de Él, de la vida, de la familia. Todo eso proviene de Él, de una tarde soleada, de un paseo agradable, de agua fresca para calmar tu sed. Todo proviene de Él. Si a ti te falta alguna de las cosas que acabo de mencionar, humíllate y dale gracias al Señor, porque por alguna razón que ni siquiera puede estar del todo clara para ti, pues tú vives esa situación. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tus misericordias. Ayúdanos, Señor, a, en lugar de pedir, dar. En lugar de demandar, exigirnos a nosotros mismos. Esforzarnos más, Señor. Sabiendo, bendito Padre del cielo, que tú nos juzgarás con justo juicio diariamente y finalmente en el tribunal de Cristo a quienes hemos sido redimidos, salvos, y a los que no han creído el Evangelio serán juzgados ante el gran trono blanco. Cuando el juez se siente y delante de él huyan la tierra y el cielo. En ese día, Señor, nosotros sabemos que estamos delante de ti
que a ti no te podemos vender una idea fantasiosa, no te podemos vender falacias. Tú sabes quiénes somos, lo débiles que somos, lo pequeños que somos, que a ti no te podemos engañar, a ti no te podemos sorprender. Gracias, Señor. Te reconocemos a ti. Alaba al Señor, dale gloria, dale alabanza con tus labios. A veces le negamos esas cosas y obviamente el Señor merece mucho más de lo que incluso en el mejor de los casos le damos. Por eso el rey David decía que él no iba a ofrecer sacrificio a Jehová que no le cueste, porque el Señor merece y el trato que le damos refleja el grado de dignidad que Él representa para nosotros. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, la honra, el honor. La gloria y la alabanza te pertenecen a ti, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Grande, santo, poderoso eres tú. Bendito, fiel Señor, fiel y verdadero. Tu nombre es fiel y verdadero. Grande. Gracias, Señor, por tu diestra de poder que nos bendice generosamente, Señor. Te reconocemos a ti, a tu santo nombre. Te damos el honor, la gloria. Vamos a continuar con la alabanza.